Hola Gami, soy Lilian Ni. Y una vez más BTS no pudo recibir el bendito Grammy. Realmente quedé en shock porque había muchísimas expectativas de que se convirtieran en el primer acto coreano en la historia en ganar un Grammy, pero lamentablemente no se dio. Este año sería la cuarta vez consecutiva que BTS asiste a los Grammys. La primera vez fue en el 2019, que habían sido invitados como presentadores. En ese año, con solo haber sido invitados a la gala, estaban súper felices y soñaban algún día tener su propia presentación. Al año siguiente, en el 2020, tuvieron la chance de subir al escenario en un acto especial junto a Lil Nas X. En el 2021 tuvieron su primera nominación por la canción Dynamite en la categoría de Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop, pero no lo lograron. Lo bueno es que una vez más los invitaron para que se presenten, esta vez solos, pero por la pandemia no pudieron viajar, así que fue todo pregrabado y habían recreado todo el set de los Grammys directamente en Seúl. Impresionante. Los Grammys de este año se realizaron de forma presencial en Las Vegas y BTS estuvo nominado nuevamente por la Academia por segunda vez en la vida, en la misma categoría del año pasado, pero esta vez con su mega exitosa canción Butter. Y por fin tuvieron la oportunidad de presentarse solos de manera presencial en los Grammys. Este año competían contra I Get a Kick Out of You de Tony Bennett y Lady Gaga, Lonely de Justin Bieber y Benny Blanco, Higher Power de Coldplay y Kiss Me More de Doja Cat con SZA, quienes fueron las que finalmente recibieron el premio. BTS también tenía muchas razones para que les reconozcan un Grammy. Butter fue un éxito mundial y permaneció en el número 1 en la lista de Billboard Hot 100 durante 7 semanas consecutivas y 10 no consecutivas. Fue la canción más vendida en los Estados Unidos del 2021. Incluso fue la única canción de ese año en vender digitalmente más de 1 millón de copias. 1,8 millones de copias en total. En YouTube, Butter registra más de 727 millones de reproducciones. En el año pasado, los Billboard Music Awards le reconocieron a BTS 4 premios y en los American Music Awards 3 premios, incluyendo al Artista del Año. La popularidad y el éxito comercial de BTS es indiscutible. Lo único que faltaría es un Grammy, que como es un reconocimiento otorgado por los colegas de la industria musical, para cualquier músico sería un premio muy significativo. RM mismo dijo en la entrevista de la alfombra roja antes de la ceremonia que estos 2 años habían sido muy agotadores y devastadores, pero que si consiguen un Grammy, todo habría valido la pena. Sin embargo, se sabe que los Grammys son muy conservadores y nominaron a BTS solo en una categoría, a pesar de las predicciones de Forbes y Billboard que esperaban que los nominen para las categorías más importantes como canción o grabación del año. En cuanto a la actuación de BTS para los Grammys, ellos dijeron que lo prepararon desde hace un mes y la verdad que resultó impecable. Los artistas y la multitud incluso se pusieron de pie y los ovacionaron. Billboard los catalogó como la mejor de todas las actuaciones de la gala. Hicieron un homenaje a la saga de James Bond, que este año cumple 60 años, y la verdad que transformaron todo el escenario de los Grammys en un cuartel general de agentes secretos, demostrando que la creatividad de ellos es tan impresionante como su talento musical. En la alfombra roja estuvieron vestidos con trajes de Louis Vuitton, porque ellos son los embajadores, y estuvieron vestidos combinados en pareja, pero para la actuación se vistieron de negro para convertirse en agentes de espionaje. En realidad tuvieron muchísimas complicaciones antes. A Jimin lo habían operado de apendicitis aguda hace un mes, Jin recientemente tuvo una lesión en su dedo y tuvo una cirugía, por eso apareció vendado, tratando de esconder su manito, y solo bailó al final de la presentación. J-Hope y Jungkook tuvieron COVID hace poco. Jungkook incluso se recuperó 2 días antes de la ceremonia. Por eso solo pudieron practicar todos juntos un día antes, y aunque hayan ensayado, más tarde le pidieron a los Grammys si podían ensayar una vez más, y por suerte les dijeron que sí. La actuación comenzó con Jungkook descendiendo subido a un cable, luego V susurró al oído de Olivia Rodrigo y sacó una tarjeta detrás de su cabeza. Esa tarjeta lo arrojó hacia Jungkook. ¿Pueden creer que de verdad V lo arrojó y Jungkook atrapó la misma tarjeta? ¿Qué clase de habilidad es esa? J-Hope tuvo un pequeño tropiezo, pero se nota que tiene un buen control de su cuerpo. Cualquiera se hubiese caído, pero él se pudo recomponer rápidamente. Igual al principio yo ni lo había notado que se había tropezado. El baile fue muy dinámico pero
pero aún así el canto fue estable. El dance break fue lo más destacado. Recrearon una escena de espías saltando sobre líneas de luces láser y se quitaron las chaquetas para atarlas como una cuerda y simularon tocar la guitarra. Dijeron que en el ensayo no hubo una sola vez en que lo de las chaquetas haya salido bien, pero por suerte salió espectacular. Estaba ambientado como si estuvieran en un museo lleno de obras de arte y fueron reemplazadas por las imágenes de la era de Hwayang Yeonhwa, The Most Beautiful Moment in Life, que ojo puede ser un spoiler del próximo álbum. Después de semejante actuación, solo quedaba esperar el resultado de la nominación y hasta ese entonces hasta BTS estaban ilusionados. Estos últimos años, la categoría de mejor actuación de dúo o grupo pop lo estaban anunciando en la premiere antes de la ceremonia, pero justo este año lo pasaron para la ceremonia principal. Encima los ubicaron casi al final. Hasta Punk PD viajó hasta ahí y los acompañó y tenían pensado incluir en el discurso, si es que ganaban, agradecer a Mr. Bang. Bueno, pero al final resultó otro año sin poder recibir el Grammy. RM admite que se sintió muy decepcionado, pero que mañana lo superará y pasará de página. Igualmente recalcaron que haber sido nominados ya en 2 ocasiones es un gran honor. Bueno, pero ¿por qué será que Grammy se resiste tanto en darle un premio a BTS? Una de las teorías es que dicen que hasta ahora nominaron pero nunca entregaron un premio en una categoría significativa a las bandas de pop adolescente exitosas como New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls y One Direction. Algo dice que parece ser que los Grammys no ven como algo serio a los boy o girl groups o lo suficientemente artísticos para considerarlos como mejores artistas, mejores álbumes o mejores canciones. Pero lo que se espera con BTS es que algún día ellos sí lo logren, porque prácticamente ellos evolucionaron el modelo de banda de chicos, equilibrando la satisfacción artística con el éxito comercial. Sí, son una banda de chicos, pero también un grupo de artistas, bailan excepcionalmente bien, componen y producen su propia música, crean canciones adictivas con letras brillantes y voces melosas, pero a la vez son capaces de abordar temas como la disparidad socioeconómica y también toman inspiración de obras literarias o de cosas complejas como la psicología de Carl Jung. Algunos críticos dicen que ya actuar en los Grammys es un favor de BTS que le hace a los Grammys. Forbes también considera que mientras BTS sigue rompiendo récords, los Grammys siguen perdiendo relevancia. Entonces, ¿quién necesita realmente a quién? Aún así, ¿por qué es importante que obtengan un Grammy? La realidad es que muchos no ven a BTS y al K-pop en general como música de calidad, pero ganar un Grammy puede demostrar que es un fenómeno cultural importante con buena música. Seguramente la mayoría conoce los últimos hits de BTS y piensan que es solo una música pegadiza y nada más, pero si escuchan toda la discografía y ven todo el trabajo que hacen, se van a sorprender de la calidad que tienen y del bonito mensaje que quieren transmitir. El modelo de negocios que desarrollaron es también de otro nivel. Por algo, su empresa Hybe fue considerada como una de las 100 empresas más influyentes por la revista Time y reconocen que está reinventando el negocio de la música. Yo no sé si otros artistas hacen esto con sus conciertos, pero en estos días en Las Vegas se realizará el concierto de BTS, que por cierto los 4 días están todos sold out y prácticamente Las Vegas está iluminada de color púrpura. Habrá hoteles temáticos, exposiciones, restaurantes, bares, parques de juegos, comida especial, todo con la temática de BTS. No es un concierto, es toda una experiencia increíble, como si fuera un mini festival. Sabemos que BTS no necesita un Grammy, pero lo seguirán intentando porque todavía son jóvenes y porque no son unos chicos que se rinden fácilmente. Este año no se dio, pero esperemos que algún día lo logren y si no, no pasa nada, ellos ya son leyenda. Así que ánimos, espero que te haya gustado el contenido de hoy. El contenido es hasta acá. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이어미스.